Bueno, vamos a empezar ahora con el último punto del práctico y vamos a leer lo que dice el ítem 7. Calcular el rango de las siguientes matrices A y B. ¿Y qué es el rango? El rango es el número de líneas linealmente independientes, como dice aquí, y la idea es hacer nulas el máximo número de filas de la matriz, y el rango va a estar indicado por las filas no nulas que obtengamos en la matriz escalón. ¿Y cómo obtenemos la matriz escalón de la matriz A? Realizando transformaciones elementales. Ahí coloqué leer para que lo busquen en la teoría, pero básicamente las transformaciones elementales son, por ejemplo, multiplicar un escalar cualquiera por una fila o columna de la matriz, intercambiar filas o columnas de la matriz o realizar combinaciones lineales entre las filas o las columnas de las matrices. Entonces, llegado a un punto en el que ya no se pueden hacer más transformaciones, vamos a observar, ahora cuando llegamos al punto final del ejercicio les voy a mostrar cómo se observa para calcular el número o el valor del rango. Vamos a empezar con la matriz A y tenemos la primera consideración que debemos hacer cuando vamos a escalonar la matriz es observar que el elemento A sub 1, 1 debe ser distinto de 0. Sí o sí debe ser distinto de 0. En este caso, el elemento A sub 1, 1 es 2. Es diferente de 0, así que no hay problema. ¿Qué sucedía en el caso de que en lugar de un 2, acá hubiese un 0? Tendría que intercambiar toda esa fila por otra fila que no tenga el primer elemento nulo. En este caso no hay problema porque tengo el primer elemento 2. Entonces, para empezar a escalonar esta matriz, lo primero que hacemos es copiar la primera fila como está, sin ninguna modificación y con su primer elemento distinto de 0. 2 menos 3, 4. Es la primera fila de mi matriz. Copio esa fila como está y voy a utilizar esa fila para realizar cálculos que me ayuden a eliminar el primer elemento de las demás filas. Entonces, la primera condición es esa, que el primer elemento de la fila 1 sea diferente de 0, pero debo utilizar la fila 1 para eliminar y hacer nulo los demás primeros elementos de las demás filas. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Por ejemplo, yo necesito eliminar el valor 1 en esta fila. Yo puedo hacer una combinación lineal multiplicando, por ejemplo, a toda la fila por menos 2. ¿Por qué? Porque al decir menos 2 por 1 es menos 2. Si le sumo al 2 de la fila 1, se va a hacer 0. Entonces, voy a anotar acá. A esta la voy a llamar fila 1 o F1. Esta va a ser fila 2, F2 y F3, fila 3. Entonces, a la fila 1 le voy a sumar la fila 2 multiplicada por menos 2. Entonces hago esa combinación lineal y tengo la fila 1 es 2 menos 3 y 4. Le voy a sumar la fila 2 multiplicada por menos 2. Entonces tengo menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por 1, menos 2, y menos 2 por 2, menos 4. Sumo, ¿y qué obtengo? 2 más 2, 0. Ese es el objetivo de la transformación, eliminar el primer elemento de la segunda fila. 3 y 2, 5, negativo, 4 y menos 4, 0. Entonces, a esta nueva fila va a venir a reemplazar mi fila 2, que estaba originalmente en la matriz. Entonces la voy a llamar fila 2', con un ganchito arriba. Entonces, 0 menos 5 y 2 va a pasar a tomar el espacio que era de la fila 2. Entonces, esta se va a llamar fila 2'. Esta sigue siendo la fila 1, porque no hubo ninguna alteración.
Y el mismo proceso debo hacer para la fila 3. Debo eliminar este primer elemento. Entonces voy a borrar este calculito y vamos a hacer alguna transformación para que este valor se elimine. Entonces pienso y digo cómo puedo eliminar ese valor 3, siempre utilizando la fila 1 que no transformé. Entonces, si por ejemplo a 2 yo le multiplico por menos 3 y a 3 le multiplico por 2, tengo menos 3 por 2, menos 6. 2 por 3, 6 positivo. Menos 6 más 6 se hace 0. Entonces, haciendo esa transformación, voy a poder eliminar a este valor de la fila 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la fila 1 la voy a multiplicar por menos 3. Y le voy a sumar la fila 3 multiplicada por 2. Esa va a ser la combinación lineal que voy a hacer. Entonces tengo menos 3 por fila 1. 3 por 2, 6, negativo. 3 por 3, 9, menos por menos más. 3 por 4, 12, negativo. En la fila 3 tengo 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Y 2 por menos 1, menos 2. Sumo. Y el objetivo es que el primer elemento de la fila 3 sea 0. Menos 6 más 6, 0. 19 y menos 14. A esta nueva fila que va a venir a reemplazar la fila 3, la voy a llamar fila 3'. Entonces, la fila 3 ya no va a tener estos valores, sino los que obtuve al hacer la transformación. Bueno, ahí aún no termina el ejercicio. Puedo seguir escalonando mi matriz, pero ahora el siguiente paso es mantener constante, esta la llamamos fila 3', ahora es mantener constante a la fila 2'. La fila 1 ya era constante y ahora va a mantenerse constante la fila 2', pero la voy a utilizar para eliminar el segundo elemento de la fila siguiente y si hubiesen más filas, de todas las filas que le siguen. Entonces, copio la fila 1 como está, la fila 2', la mantengo constante también ahora y la utilizo para eliminar, en este caso ahora el objetivo es, ya el primer elemento está eliminado, para eliminar el segundo elemento de la fila siguiente y de todas las sucesivas filas si hubiera. Entonces, ¿cómo hago para eliminar el valor 19 en este caso de esta fila? Puedo, por ejemplo, a la fila 2', la puedo multiplicar por 19 y le sumo a la fila 3' multiplicada por 5. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tomar la calculadora. 5 por 19, 95. Voy a tener 19 por la fila 2', 19 por 0, 0. 19 por menos 5, 95 negativo. Y 19 por 0, 0. Luego voy a tener 5 por la fila 3', voy a tener 5 por 0, 0. 5 por 19, 95 positivo. Y 5 por 14, 70 negativo. Sumo. ¿Y qué obtengo? Tengo 0, 95 negativo y 95 positivo, 0. Y 0 y menos 70, menos 70. Fíjense, el objetivo era eliminar este segundo elemento que se haga 0. Entonces el objetivo está cumplido y a esta nueva fila la puedo llamar fila 3''. Entonces ya no voy a copiar esta fila, sino la que obtuve finalmente en este último cálculo. Bueno, ¿cómo sé que ya no puedo seguir calculando o que no puedo seguir escalonando la matriz? Porque en este caso yo tendría que dejar constante esta fila y seguir trabajando con las demás filas de abajo, pero si mantengo constante esta, ya no tengo ninguna otra fila para seguir escalonando, entonces ahí terminaría el ejercicio.
Ahí en la teoría dice que la altura del escalón tiene que ser igual a 1, cuando habla de la matriz escalonada. Entonces, ¿de qué escalón estamos hablando? Armamos como una especie de escalera y tiene altura 1 y dice además que debajo de la escalera todos los elementos deben ser igual a 0, como en este caso. Entonces, llegamos a la matriz escalón de la matriz A y el rango van a ser todas las filas no nulas, ¿sí? Entonces, aquí tengo una fila no nula, tengo una fila no nula y una fila no nula. 3 filas no nulas. ¿Qué significa no nula? Por ejemplo, vamos a suponer que acá, en lugar de 70, era 0. El escalón se cerraba acá. Tenía una fila nula completamente. Entonces mi rango iba a ser de 2. 1 y 2 filas. Porque esas dos son las 2 filas no nulas. Pero en este caso, yo obtuve menos 70. Entonces ninguna de las 3 filas se anuló por completo. Eso significa filas no nulas. Entonces mi rango, o el rango de A, va a ser de 1, 2 y 3. El rango de A va a ser igual a 3. Bueno, de esa manera terminamos con el ítem de A del punto 7.